Bueno, buenas tardes. Me ha tocado un horario un poco complicado, es después del café, las siestas o sillones acogedores. Os invito a que no os dormáis, por favor, por lo que me toca. Bueno, después de las clases magistrales de esta mañana, en las que me he sentido un poco abrumado porque bueno, pues el modo en el que los compañeros que han hecho sus exposiciones de manera magistral, me planteaba que en determinados momentos, viendo el tipo de público que se ha acercado y dando las gracias de todo corazón y siendo este público multidisciplinar, me parece que me voy a bajar un poco de tono y me voy a acercar, porque creo que lo que necesitamos en determinados momentos no es tanto neologismo ni tanta colocación, es más cercanía. Y decían los compañeros que primero hay que hacer una cosa que era escuchar, escuchar, escuchar y escuchar, pero a mí me falta una palabra que es acompañar, acompañar, acompañar y acompañar. Cuando un abogado dice que va a acompañar es algo muy difícil, ¿no? Porque te va a sacar dinero seguro, seguro. No he ganado ni una sola peseta con este trabajo, ni una, a día de hoy. Y no quiero seguir, quiero seguir manteniéndome en este nivel. Me parece que el trabajo es picar piedra y ayudar, acompañar y acompañar y acompañar. Entonces vamos acompañados en ese camino y en esas dudas. Espero que las dudas que podáis tener las preguntéis, estoy para eso y para más, y es gratis, que eso es importante. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, cuando una familia, y hablo de familias, un padre y una madre de manera estructurada, que tiene los problemas que tiene que tener en el día a día, llega a Fundación Daniela, llega con una mochila muy cargada de preocupaciones, y lo que necesita es que se le escuche, pero que se le escuche con alguna contestación. Y esas contestaciones, en la mayoría de los casos, no son adecuadas, porque lo que todo el mundo quiere una solución, y en el mundo del derecho las soluciones no existen. Entonces, lo primero que os digo, el primer consejo que os doy es cuidado con el profesional al que os acercáis, porque si no es amigable, probablemente entienda el derecho de manera distinta a lo que vosotros queréis entender. Y eso es un problema muy grande, porque la ciencia jurídica no es una ciencia cerrada. Por suerte y por desgracia, además, está muy politizada, muy utilizada de manera religiosa en determinados momentos, en las que las sensaciones, las vivencias personales se pueden traspolar y se pueden malinterpretar. Entonces, cuidado con cómo explicamos y sobre todo a quién se lo explicamos. O sea, tenemos que saber a quién tenemos enfrente y cuál es la línea editorial. Y siguiendo esa línea editorial, pues tenemos que actuar. Una vez que eso, os digo que lo tengáis claro, perfectamente claro, porque el material que nos importa es siempre, desde Fundación Daniela, el menor que tiene una mochila con un problema que hay que solucionar. Si es que tiene una mochila con un problema que hay que solucionar, porque cuando llega aquí es que ya ha pasado por la fase A, por la fase B, por la fase C, por la fase D, y me viene a mí con la fase ya de la desesperación y ya la denuncia, la demanda, la lucha, de que es una lucha no unipersonal, sino que es una lucha de, venga, vamos a gritar, ya no puedo más, no puedo más. No dejéis nunca de hacerlo, porque aunque parezca sencillo o simple, una sola denuncia en un centro escolar en el que nunca había ocurrido nada, abre las puertas para los que van a venir detrás. Hoy mi compañero Diego me ha explicado que ha empezado con 60 y tenemos cerca de 100 en poco tiempo. Pues esos están en nuestros colegios, por suerte además, que no hay ni que comentarlo, pero necesitan que personas como vosotros denunciéis, porque yo no voy a ir a denunciar, porque no tengo nada que denunciar, yo tengo que acompañar a poner la denuncia, y eso es muy importante. Los profesionales no hacemos nada. Decía el compañero, ¿qué tengo que hacer cuando llegue un menor pues denunciar? Es que es su obligación. La obligación de los profesionales es, en derecho decimos, in vigilando. Y si alguien no actúa por acción,
está actuando por omisión y eso también es un delito, nunca se os olvide. Dejar de denunciar es un delito y todos los que estamos aquí dejamos de denunciar constantemente. Tampoco quiere decir que estemos todo el día en el juzgado, pero por favor, si vemos que algo no está bien en nuestro entorno, denunciémoslo. No pasa nada. Primero es un escrito, después es una contestación, después es una conciliación y después ya pasa a la fase oral y eso ya es más complicado. Pero que esas fases sirven, ayudan y no debemos, de verdad, no debemos pararnos ahí por miedo a que no pasa nada. Tengamos en cuenta a quién tenemos enfrente, cuál es la línea editorial, qué es lo que queremos conseguir y luchemos por ello. ¿Vale? ¿Queda claro? Es sencillo, pero nadie lo hace. O sea, os invito a que lo hagáis. ¿Cómo estamos en España? Pues todo el mundo que estamos aquí, seguro que si yo pregunto uno a uno, dice, bueno, España es un país friendly, o sea, es un país amigable en el ambiente LGTBI. Bueno, pues hemos hecho un estudio desde Fundación Daniela con Transgender Europe, del que he sido parte, importante en los aspectos legales, y España está en el ranking 19 de 28, con lo cual ni de la mitad para arriba. Y tiene una explicación, y es que somos 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas, y de las 17 más 2, que son 19, únicamente 9 a día de hoy han legislado de manera eficaz, efectiva y funcional. Por lo tanto, estamos de la mitad para abajo incluidas en esas legislaciones. ¿Y cómo está Castilla-La Mancha, señores? Pues a día de hoy no tiene nada. Bueno, vamos a lanzar una flecha en nuestra posición, y es que desde el mes de abril, que las familias de menores transexuales nos sentamos por primera vez con el vicepresidente y con Araceli, nos explicaron cuál era el proyecto, que venía funcionando desde el año 2015 y que se nos explicó de una manera normal. Y ese proyecto, era abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en noviembre lo hemos cerrado, y bueno, se va a presentar inminentemente. Pero recordad que es un protocolo y eso no se nos puede olvidar. ¿Qué es un protocolo jurídicamente? Bueno, pues es un papel que nos dice, que nos indica cuáles son las líneas óptimas de actuación, pero no es una ley, no lo es, tenedlo claro. Lo que se va a firmar en Castilla-La Mancha es un protocolo. Bueno, tenemos fecha, parece ser. Araceli ha estado hablando con Fundación Daniela y parece ser que van a empezar de una manera inminente las reuniones jurídicas en principio y luego ya con el resto de colectivos. Había una pregunta por parte de, creo que al fondo, que se acaba de sentar, que cómo estaba el protocolo, que por qué no se había contado con todos los grupos, porque el protocolo, una de las explicaciones que a mí me dieron como abogado y jurista de Fundación Daniela, es que al ser en su fase final, ¿no?, que en sus fases iniciales sí que hubo contacto con todos los grupos, pero que en su fase final se centraba sobre todo en las familias y en los colectivos exclusivos de menores transexuales, no el movimiento LGBI, o sea, solamente es el movimiento T, puesto que la ley era exclusiva para, bueno, el protocolo exclusivo para la actuación de menores transexuales en el ámbito de sanidad, educación y servicios sociales. Por lo tanto, esa es la especificidad que desde Fundación Daniela queremos explicar al resto de colectivos que se hayan podido sentir agraviados por esos no contactos últimos. Desconozco cuáles eran los de antes del mes de mayo, que luego, si queréis, en la mesa se pueden explicar también. Dicho lo cual, espero que la ley de Castilla-La Mancha funcione y funcione pronto, y entonces vamos a hacer un repaso de cuáles son las que están funcionando en España. En España tenemos la primera, la pionera, la abanderada, es la de Andalucía. Es una ley que se ha quedado un poco desfasada y que ha necesitado de tres protocolos posteriores, sobre todo para la ayuda de menores trans en el ámbito escolar. Por lo tanto, es una ley que debe mejorar inminentemente. Después de la de Andalucía vinieron Canarias, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco y recientemente y Cataluña, con un ámbito especial a la protección de la transfobia.
La de Cataluña es muy completa también, pero tiene 3 aspectos jurídicos que son complicados, que tampoco me voy a meter ahí. Si alguien tiene alguna duda, luego se los explico. Y pasamos a la última firmada, que ha sido la de Murcia, bueno, la de Madrid, que fue en el mes de mayo, y la de Murcia, que ha sido en el mes de julio. Está firmado el anteproyecto de ley de la de Valencia, pero no está pasado al Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, no tenemos nada todavía en la Comunidad de Valencia. Está cerrada, simplemente firma jurídica. Le pasa un poco igual al protocolo que no ha pasado al BOCAM, ¿no? Estamos ahí. Y esa es las situaciones. ¿Qué pasa con el resto de comunidades? Hay una cosa que en derecho se llama vacatio legis, y es horrible. Todo lo que suene a vacatio legis es vacaciones legales. Y una vacación legal es hago lo que me da la gana. ¿Y qué ocurre en el Registro Civil de Cuenca? Pues que el juez no quiere cambiar el nombre registral, alegando el artículo 54 del Registro Civil, en donde dice que un nombre no puede ser contrario al sexo que pone en el documento nacional de identidad porque puede ofender. Bueno, no voy a explicar nada, creo que hemos aprendido todo desde esta mañana hasta esta tarde, creo que no tengo que entrar en absolutamente nada. Los que se quieran dar por aludidos, que se den, simplemente. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Que yo puedo protestar y hago un recurso ante la Dirección General de Registros. Está en Madrid. El escrito se hace en el mes de mayo. Estamos, ¿qué? Aquí, 16 de diciembre. No hemos tenido contestación a día de hoy. Parece ser que el Tribunal Superior de Justicia ha apelado al Tribunal Constitucional porque tiene 3 sentencias en casación en donde dice que 34 menores españoles sí que han cambiado su nombre registral y eso está sentando un precedente jurídico. Entonces, el tercer caso que ha subido al Supremo dice, ya tenemos 3 casos, lo subimos al Constitucional. Bueno, pues el Constitucional a día de hoy no se ha pronunciado. ¿Qué significa? Pues que no tenemos nada, que no tenemos la contestación de nuestra demanda de recurso, que no tenemos el cambio de nombre registral y que en el colegio seguimos teniendo problemas porque en las listas aparecen los nombres que no corresponden. Y ahí es donde estamos en Castilla-La Mancha. Pero pasa exactamente igual en La Rioja, en Castilla-León. Bueno, pues no voy a comentar todas las comunidades autónomas, pero ahí es donde estamos. Por lo tanto, sigamos denunciando. Porque si hay 3 en casación, podría haber 300 en casación, pues vamos a subir a casación. Es decir, vamos a ser activistas también desde el punto de vista legal porque creo que merece la pena. A mí, personalmente, me merece la pena. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuáles son los ámbitos de actuación en el sistema legal, jurídico? Bueno, pues tenemos los mismos que en el resto de las actuaciones. Primero es el sanitario. Es muy complejo, es muy complicado. Pero quería dejar claro los 4 puntos importantes, que son cuándo se puede escuchar a un menor, a partir de qué momento se puede escuchar a un menor, que creo que eso es algo que a vosotros os interesa. El Código Civil dice que a partir de los 12 años, o sea, hasta los 12 años, el menor no puede ser escuchado, son sus tutores legales los que le representan en absolutamente todas sus acciones. Pero el Registro Civil dice que a partir de los 12 hasta los 16, el niño debe ser oído y que prevalece lo que dice frente a la determinada situación jurídica que se pueda encontrar. Las leyes que se están promoviendo a nivel autonómico se tiene en cuenta esto, pero es muy complicado porque al final es, bueno, se le escucha, pero los padres son los que tienen la última palabra, de 12 a 16. De 16 a 18 no solo se le escucha, sino que su voz prevalece. Está por encima de la de los padres a partir de 16. Todo esto sin estar emancipados legalmente. Pero ¿qué ocurre cuando un menor de 16 años quiere hacerse una reasignación? Bueno, pues que encontramos que el Código Penal dice que no se puede. El artículo 156 dice que no se pueden hacer cirugías transexuales. ¿Y esto es otra vacatio legis? Porque ¿qué es una cirugía transexual? Diego, ¿me lo puedes explicar? ¿Verdad que no? Pues el Código Penal tampoco.
Entonces, si das con un abogado que está en una línea defensiva, pues a lo mejor te puedes hacer una cirugía transexual sin ningún problema. Pero si das con un abogado que no, pues te tienes que aguantar y pasar a los 18 años. Entonces, señores, tenemos que luchar entre todos porque esto funcione, pero que funcione bien. Y la única vía que es, pues la ley integral. Pero una ley integral que funcione. Y que funcione en todos los ámbitos, en todos los sentidos, en todos los campos. En el de sanidad, que es el primero que he explicado y que he ido cerrando, pero con los bloqueadores, con las edades de inicio, con pues lo que está ocurriendo ahora mismo con las farmacéuticas, si es necesario, obligatorio que por ley aparezca, creo que debemos, cuanto menos, ponerlo, aunque luego sea imposible, inviable, que sanidad no lo va a lograr. Bueno, no me voy a meter ahí, porque eso ya son aspectos jurídicos muy específicos, pero por lo menos denunciarlo, llevarlo a los sitios en donde tengamos que trabajar. Y si alguien se está dando cuenta que eso está faltando en un hospital, que lo denuncie, porque si no lo denunciamos estamos volviendo a cometer un acto ilícito y es una omisión de nuestro deber como facultativo. Bueno, saliendo de ahí, nos vamos al ámbito de la educación. Sobre todo los gravísimos problemas que nos encontramos son con el nombre registral y con el uso de los baños. Específicamente en Cuenca, además, hemos tenido un problema con el uso de compartir habitaciones. Normalmente no había salido eso porque bueno, ese problema no había nacido. Bueno, pues tenemos un problema de que no se pueden compartir tampoco habitaciones en determinados espacios. No es cierto, se denunció y como se denunció, pues se logró que se diera un paso hacia atrás. Y es decir, que no pasa nada, que podemos solucionarlo entre todos y que podemos vivir en una comunidad que en un momento determinado y por su historia sea hostil o no hostil ante determinadas circunstancias, pero nosotros estamos aquí para trabajar para que esto funcione. Y nos va a costar mucho tiempo, pero estoy convencido que vamos a conseguir una ley integral entre todos, justa, plena, óptima, adecuada, y nos van a escuchar. Seguro que nos van a escuchar. Estoy convencido de ello. Entonces, quería hacer una explicación un poco más amplia de cómo era el funcionamiento de las leyes y tal, pero creo que estamos cansados, que tenéis muchas preguntas, que mis compañeros lo han hecho muy bien y yo me voy a sentir mucho más arropado si todos juntos nos sentamos y contestamos a la gente, porque creo que ellos nos van a querer escuchar y esto va a ser un poco más fácil. ¿Vale? Gracias por estar aquí conmigo.